Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Para que anunciar mi rancho. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez y Alfredo Estrada Caravantes. Pues Alfredo, las marchas. Es el tema que tenemos que abordar, ¿no? Porque es obligado, ¿no? Es obligada las Da marchas. para mucho, es un tema que tiene Pero fíjate muchas... que lo que yo te propongo es que, más que hablar de las marchas, hablemos del discurso. Por supuesto, las marchas que se llevaron a cabo, una el 3 y otra la siguiente semana, lo dijimos desde la primera vez aquí, amigas y amigos, pues era un juego de vencidas entre las oposiciones y el presidente de México. Hicieron una marcha que no tenía realmente objetivo, porque el objetivo era de que... Se colgaron del tema del INE, ¿no? El INE no se toca y el INE pues sí se toca, porque pues, la Constitución se ha tocado 700 veces, ahora no me van a decir que es más importante el INE que la... Y quizá el tema electoral es de los temas de la Constitución que más veces se ha reformado, Más ¿no? veces se ha reformado. Sí. Pero bueno, fue un pretexto, amigas y amigos, para jugar vencidas con el presidente. Las oposiciones quisieron mostrar su fuerza y su capacidad de convocatoria y lo hicieron. Sí, el PAN, Claudio X González, Alito, el PRI, Madrazo, y como en un camión llegaron todos los del PRD. Bueno, también hay que decir que estuvieron ahí, ¿no? En un camión llegaron todos los del PRD y entonces, bueno, ahí fue la marcha de las oposiciones, ¿no? Pues era una marcha concurrida, no era una marcha festiva, como vamos a ver, fue la otra. Ven todos los espacios que hay, porque eso es muy importante. Fue la primera, ¿no? Es la primera. Marcha del bloque opositor, ¿no? Vean cómo hay muchos espacios entre gente y gente, ¿no? Esto se hace para poder extenderse más, claro, y que en una fotografía se vea impresionante, mientras que en la de el presidente vamos a ver que estaban tan apretados que se estaban hasta asfixiando, ¿no? Sí. Pero bueno, de todos modos fue una marcha importante, ¿no? Mostró el músculo de las oposiciones, pero cometieron un error. Miren, el maestro de las marchas en México es López Obrador, pero además la izquierda mexicana es la que ha hecho las marchas, en el movimiento ferrocarrilero de los 50, en el movimiento de los médicos en los 60, los movimientos magisteriales y en el movimiento estudiantiles. Entonces, ellos son los que han generado las marchas, son los dueños de las marchas. Sí, porque ya comentábamos en algún momento que esto de salir a la calle es una manera de decir, a ver, el estado de cosas no me permite a mí progresar o a nuestras causas progresar. Si no tengo otra forma de que me hagan caso. Exactamente, entonces voy a salir porque si salgo va a ser inevitable que me vean. Ahí está, ¿no? Mira cómo está de apretado. Exactamente. El presidente duró 4 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo. Es probablemente la marcha más concurrida que ha habido que se hace en México, aproximadamente 45 minutos. Caminando. Se lucharon en 4 horas, 4 horas y media. 4 horas. Y al final, ya cuando estaba en el Zócalo, pues yo hasta me dio miedo porque pareciera como que podía tener un resultado negativo, porque estaban todos alrededor del PGA. El Pigmenio Ibarra se vio ahí, que él comentaba cómo, bueno, se le vio, se le fotografió cuando estaba de una manera indispuesto después de la marcha, y dice él, no, el problema es que yo por muchos momentos, y él iba cargando una cámara, no caminaba. O sea, me iba llevando la gente, sí, no caminaba, mis pies no tocaban la tierra. Destaca el secretario de Gobernación por grandote, pero a un lado, chiquita,
No, pues la estaban apretando mucho Sí, la a jefa de Claudia gobierno. Sheinbaum, ¿no? Pero nunca salió de ahí, siempre estuvo fiel al lado derecho, a la mano derecha del presidente, ¿no? El secretario de Gobernación sí se fue en una moto y llegó allá. Ahí los veo. Sí, no, los veo. quiero andar ahí apretándome, ¿no? Sí, pero mencionabas bien este tema de que pues, es importante, el fenómeno como tal de las marchas fue importante. Por un lado, el bloque o los grupos de oposición, que me parece que le salió muy bien le salió bien. manifestación, fue una manifestación menos concurrida. de lo que ellos creen, porque ellos echaron las campanas al vuelo, diciendo, vean, ahora sí el pueblo de México está en contra, y bla, bla, bla. Y en el caso de la marcha que encabezó el presidente, a mí me da la impresión, bueno, decíamos que es probable que haya sido la marcha más concurrida en la historia de México, no sé, o una de las más, sin Yo duda, creo que sí, ¿no? mira, según datos, ¿no? Luego son muy difíciles poder contabilizar. de contabilizar, pero según datos oficiales y no oficiales fue 1.200.000, porque no es, dicen algunos, es que no llenó el Zócalo. Sí, pero hubieran visto las calles que estaban Aledañas. Aledañas a Zócalo, estaban llenas, cuando menos 2 cuadras. 2 cuadras, ahí llega 16 de septiembre, 5 de febrero, ¿no? Venustiano Carranza. 5 de mayo, o sea, son 3 calles que vienen del Zócalo para acá, las 3 estaban a reventar, más el Zócalo. No, definitivamente es una marcha histórica, ¿no? Y aquí sí me parece que la tentación, sobre todo que ha tenido la oposición, es decir, bueno, pues que fue a una carrera y todo, y ni siquiera es el argumento que presentan o que pretenden hacer ver que fue lo que alimentó la marcha, sino me parece que el error está en que no le entienden. Es decir, no entienden por qué tanta gente salió a marchar. Y al no entenderlo, por eso es que se explica cómo todos estos años no han podido penetrar en los afectos o por lo menos en la simpatía de un enorme número de gente en México. Y no lo entienden porque, a ver, uno tendría que pensar, ¿qué tiene que hacer una persona para decir, pues en lugar de pasarme mi domingo, mediodía, viendo el fútbol, el mundial, o yendo a comer con mi señora, mi pareja, mis hijos, mejor voy a ir a la marcha? Y cuando digo ¿qué tiene que pasar para que una persona común y corriente diga eso? Bueno, ¿qué tiene que pasar para que 1 millón de personas digan eso? Claro. Bueno, pues es que detrás de esa marcha no era la figura de López Obrador. Por supuesto que gracias a su movimiento todo esto se ha ido, digamos, cristalizando. No es ¿qué representa todo lo que López Obrador ha ido leyendo en la población de qué es lo que hace falta? Y cómo lo ha articulado y cómo en políticas de gobierno, en políticas públicas, pues le ha ido tratando de dar solución a eso. Al ver eso, la gente marcha por ellos, por cada uno de ellos. Claro, detrás del líder, que ha sido una persona que no de este sexenio, lleva 25 años esbozando estas causas. Entonces, la gente, ¿por qué va a la marcha? Pues por ellos mismos, porque es que todo lo que yo creo que hay que hacer en este país, lo estamos haciendo, este movimiento. Y esa es la parte que no entiende la oposición, ¿no? Yo subí por ahí un pequeño videíto donde digo más o menos lo tuyo. Un poco de que no entienden. Sí entienden, pero no quieren. Quieren hacer como que no entienden. No, ellos entienden perfectamente cuál es la fuerza de López Obrador y por qué hay estas grandes manifestaciones. Ellos buscan deteriorar la imagen, el movimiento. La imagen, el movimiento, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque están muy blindados. Ve la gente lo que decía la gente. Yo estoy aquí por mí, como tú dices muy bien, por mi pensión, porque ha ayudado a mis hijos. Ahorita vamos a analizar el discurso del presidente. Del presidente. Pero pues el presidente llega y cumple. Y cumple. Yo tengo amigos fifís y dicen, no, pues eso Bueno, me mandó por ahí una amiga de San Luis Potosí, me dijo, ¿cómo es posible que tú, un político tan serio, apoyes a López Obrador y la 4T? Pues porque él es un hombre que se ha comprometido con las grandes causas. Ya lo dijimos aquí. Esta es realmente la lucha por el poder popular. Esta es verdaderamente la lucha para que un gobierno funcione en beneficio del pueblo, ¿no? Como dijo
El poder se convierte en virtud, dijo en su discurso de toma de posesión, cuando el poder está al servicio del pueblo. Eso dijo, a mí me impresionó mucho esa frase, que a lo mejor ni es de él, pero es cierto, el poder se convierte en una virtud cuando lo dedicas a resolver los problemas de la gente. Tenemos un problema muy serio en este país, que siempre se analizaba en la época priista y hablaban los columnistas y hablaban los analistas del famoso péndulo. Ahorita está Díaz Ordaz, que está un poco a la derecha, y luego viene el péndulo y viene Echeverría, que está un poco a la izquierda. Y luego viene López Portillo, que está un poco a la derecha otra vez. A la derecha otra vez, y luego vino. Bueno, de ahí ya. Y de ahí puro derecha. Fue pegado a la derecha. Sí, porque sí es aplicable si analiza uno desde las épocas de presidente López Mateos, Cárdenas para acá. Y luego la Camacho. O sea, izquierda, derecha. Sí. ¿No? Entonces, señores, es tiempo de que haya continuidad. Necesitamos que siga habiendo un gobierno con las mismas banderas, que no cambie, que no puede ser que vaya a venir otro y cambio persiga. ¿Qué es eso de las persecuciones, verdad? Que son políticas y son solamente actitudes de ineficiencia, ¿no? Entonces ya no podemos darnos el lujo, amigas y amigas, que a nivel nacional tengamos un gobierno distinto, una línea distinta a la que está encabezando el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque no hay profundidad todavía, porque todavía no cala totalmente, porque 4 años son muy pocos. Pocos, sí. ¿No? Apenas se están sentando las bases. ¿Y qué requirió? ¿Qué es lo que ha podido hacer que se sienten las bases? Pues entre otras muchas virtudes políticas que tiene el presidente fue pues su valor, ¿no? Es decir, el decir... ¿Y su necedad? Claro, bueno, sí, el hacer lo que dijo que iba a hacer, porque eso es lo que dijo. Exacto, yo voy a hacer esto y lo está haciendo. Él sabía que en el camino iba a afectar a muchos intereses y que eso iba a provocar, entre otras cosas, esta oleada de muchos medios de comunicación a nivel nacional que un día sí, el otro también, se esmeran en desgastar su imagen y en tratar de desgastar el movimiento. De Banco Azteca, y el presidente te gana un juicio donde tienes que pagar 5 mil millones de pesos que tú ya creías que ya no ibas a pagar porque antes no los pagabas. Porque antes no los pagabas. Porque Salinas y porque Peña Nieto no te los cobraban ni Fox ni Calderón. ¿No? Ahí le decías, es que te lo estoy pagando en televisión, te estoy pasando tus discursos en la tele. Y otro te lo voy a dar en abonos, y muchas veces nunca llegaban los abonos. De nada, señor, ya no quiero saber, no me saquen en la televisión y me cobren, ¿no? Sino paguen 5 mil millones de pesos al presupuesto. Entonces, bueno, por eso estás molesto, ¿verdad? Y así están todos los grandes capitales del país, porque el presidente los obligó a pagar impuestos. Cuando yo vi el debate de López Obrador en la campaña presidencial en 2018, pensé que estaba equivocado, fíjate, lo digo con toda honestidad, porque cualquier cosa que le preguntaban al presidente, y él decía la corrupción, y el problema es la corrupción. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver el desarrollo económico con la corrupción? Mucho, porque se iba mucho dinero y había mucha corrupción que hacía que el dinero no ingresara al país, que no hubiera impuestos para hacer cosas para la gente pobre. Y ahora reconozco que tenía razón el presidente. Sí, porque pues, así es como se puede uno explicar que ni se han aumentado impuestos. Ha tocado una etapa de este sexenio de muchas vacas flacas, incluyendo la pandemia, que prácticamente paralizó la economía, como la economía del mundo, y no se ha endeudado el gobierno, y a pesar de eso se han hecho obras de infraestructura. Claro. O sea, ¿cómo se explica todo eso? Claro, ¿no? porque ha entrado el dinero. Ahora, vamos a una pausa y regresamos.
Pues estamos viendo que apenas se están tocando muy por encima los intereses, porque son muchos años que el gobierno no ha tenido una definitiva y última decisión de que el poder sea para el pueblo. Sí ha habido muchos avances y el gobierno priista tuvo muchos avances, el Infonavit, el Seguro Social, por decir dos, que siempre estuvo la derecha del PAN en contra, ¿no? Ahora ya forman parte del pueblo de México, pero cuando los establecieron, se opusieron terriblemente. Entonces, señoras, amigas, amigos, nos falta mucho por avanzar. Tenemos que ver que el próximo gobierno sea un gobierno también por la misma línea, que sea un gobierno de izquierda social. Estamos llenos y a lo largo de la historia así hay una gran cantidad de arribistas que se dicen que son de Morena, que dicen que son de izquierda, que dicen que son progresistas, pero no es cierto, amigas y amigas, solamente lo hacen para tener la chamba. Pero ese no es el tema de hoy, lo vamos a tener en otro momento, porque todo ese tipo de parásitos está en todos los gobiernos. En el gobierno de Baja California está lleno para empezar. Pero lo que me interesa a mí es que hablemos del discurso de AMLO, que la gente sepa que ahí estoy muy contento. Y Bonilla, Jaime, debes de estar muy satisfecho porque el presidente en 4 años hizo 110 acciones y tu gobierno en 2 años hizo más de 120. 100 que habían en un compromiso escrito y 20 o más que se hicieron. Que al final es lo que importa de un gobierno, ¿no? Los resultados. Los resultados. Todo lo demás son saliva, pero los resultados son los que hablan por un gobierno, ¿no? Y una cosa son los resultados y otra cosa son las acciones. No me quiero meter en ese tema porque fue el lema de mi campaña en 1998. Los que queremos a Tijuana queremos resultados. Queremos resultados, exactamente. ¿No? Pero, a ver, vayamos al primer video, que es importante porque hay una definición de Andrés Manuel que estaba siendo utilizada para golpearlo, para criticarlo. Era uno de los temas favoritos de la oposición, para desgastar su imagen. Venga, video. Para sintetizar, aunque de todas maneras les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos. No a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Se le acusaba de que estaba preparando su reelección, que ya venía otro gobierno más. De hecho, una de las críticas que le hicieron el Congreso dominado por el PAN, ¿te acuerdas que llevó de 3 a 5 años el gobierno de Jaime Bonilla? Sí. El Congreso panista, dominado por el PAN. Bueno, pero independientemente de eso, se empezó a decir por muchos columnistas de México, es un ensayo para lo que viene, ¿no? Están ensayando con Jaime, pero realmente quieren ver cómo reacciona el pueblo, porque el presidente se va a querer reelegir. Eso es una crítica que viene del principio. Y aquí la definición del presidente fue muy clara. Esa y otra que no viene ahí, pero la digo. Mi esposa no va a ser candidato a ninguna... Así, porque últimamente las esposas de los expresidentes todas quieren ser presidentas. Pues también, acuérdate, Martita. Pues por eso digo, Martita, que es bien burra, perdona la expresión de la burra, pero Martita, que es bien ignorante y es una mujer ambiciosa, quería ser presidenta de México, porque ella dominaba a Vicentón, así tan grandote, esa chaparrita chiquita, dominaba, pero picosa. Y tuvo que venir ese acto tan valiente de Alfonso Durazo, que era el secretario particular, y renuncia a la secretaría particular. Yo andaba en San Luis Potosí, no sé por qué andaba en San Luis Potosí cuando veo la renuncia de Alfonso Durazo, y Alfonso Durazo dice, es que no puedo estar de acuerdo con que la señora, el presidente, quiere ser. Bueno, el presidente aquí es muy claro. Mi esposa no va a ser candidata a nada y yo no me voy a reelegir, ¿no? Eso es bien importante. Sí, porque creo yo que
una de las razones por las que la oposición tomó ese tema para desgastar o tratar de desgastar a la imagen del presidente López Obrador. Y no es de ahorita, antes de que empezara su gobierno, ya que había terminado la elección, empezaron con ese tema. Sí. ¿Qué se va a quedar? ¿Cuántos años? Y eso, desafortunadamente, creo que lo estuvieron usando así, porque en América del Sur sí pasó. En algunos países porque que se permiten la reelección también. Claro, y en algunos de los países se modificaron también la Constitución para permitir. Venezuela, Nicaragua. Exacto, un poco hacer la Perú, técnica Chile, del presidente Porfirio Díaz, ¿no? Argentina, pero son países con historias distintas. Nosotros hicimos una revolución. Claro, la revolución en México fue para eso. Para evitar por eso. Las reelecciones es un tema que traemos muy profundamente metido en la médula de nuestros cuerpos. Es difícil, no veo cómo. Pero fue muy importante que se haya dado esta definición una vez más, porque el presidente desde siempre ha dicho, no, yo le no costó la vida a Álvaro Obregón, ¿no? Claro. Álvaro Obregón ya había sido presidente 4 años, en ese tiempo era de 4 años, y luego vino Plutarco Elías Calles, y luego quiso regresar, y decía también en aquel momento que quería cambiar el artículo para que se permitiera la reelección, lo mataron. Lo mataron, exactamente. Sí, y ha sido, supongo que para la gente del poder, en esos niveles de poder, pues en algún momento pasa por la mente, ¿no? Es una tentación ahí. Pero como tú bien decías, fue una bandera en este país que en realidad al final no fue la que generó el movimiento armado, pero sí fue la chispa, ¿no? Sí, claro. Sí fue la chispa, ese una fue chispa. El motivo de la burguesía. Claro, la chispa, ¿no? Porque ya después quedó claro que la revolución se estaba haciendo por otros temas, ¿no? No, básicamente un poco una digresión. En el plan de San Luis que hace Madero hay una pequeña fracción de un artículo que dice: ganando la revolución se revisará el estado en que se encuentran todas las tierras del país, y como les habían quitado las tierras a casi todos los pueblos y comunidades, esa fue la verdadera ese fue el tema para nutrir a la revolución. No, lo de la no reelección, pues sí era un tema de los democráticos. Exactamente, ¿no? Era un tema de la clase política. De la clase política, pero las verdaderas reivindicaciones estaban en el plan de San Luis de los Flores Magón, ¿no? Y bueno, siendo así, pues sí es importante que el presidente nuevamente les eche en cara. Eso nunca ha sido el plan de él. Ahora tenemos otro tema que también ha sido el central del presidente. Vamos al siguiente video, y en el siguiente video el presidente siempre dijo en todas sus campañas, primero los pobres, por el bien de México, ¿no? Hay que resolver el problema. Nunca mintió, ¿no? No, nunca mintió. Desde el principio nunca ha dicho una mentira. Adelante. Casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa para el bienestar. De los 35 millones de familias del país, 30 millones, es decir, el 85%, reciben de manera directa, cuando menos, una pequeña porción del presupuesto público, y el 15% restante también se benefician con condiciones de desarrollo, pagando menos impuestos, tarifas más bajas de electricidad y combustibles, sin padecer de corrupción e influyentismo, y con opciones de negocios, trabajo y Pues ahí está. ¿Cuál es la razón por la que tanta gente va a las marchas? La gente va a las marchas para defender su pensión para los jóvenes,
pensión para los estudiantes, Sí. pensión para los adultos mayores. las familias. No sé si recuerdas cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal entonces, y puso en marcha un plan que había anunciado en su campaña, que era esta pensión para adultos mayores, que hubo una reacción loca. Loca. O sea, en aquel entonces la oposición a lo que era el movimiento de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal dijo, es que es un populista, va a quebrar el presupuesto, no va a alcanzar el dinero para darle a tantos viejitos. Cuando trabajé en Chiapas con Juan Sabines hizo exactamente lo mismo, Juan. Sí, pero la reacción es loca, o sea, también hay una visión de que no se debe en algunos de la oposición, no se deben de apoyar a la gente del pueblo directamente, ¿no? Mis amigos fifís dicen, no, ¿por qué les dan a la gente? Pónganlos a trabajar. Se les da porque en muchos casos pues ya no pueden trabajar. Te voy a presumir a ver si te acuerdas porque tú participaste en mi campaña. Yo desarrollé en 1998 un programa que se llamaba Superación, ¿no? Y que ofrecimos dar 750 pesos de aquel tiempo a las madres solteras, que en aquel tiempo había 35% de las madres de Baja California, a los adultos mayores, básicamente a esos dos grupos. Vamos a la pausa y seguimos con la presumida. Decía al finalizar el otro segmento, Alfredo, que íbamos a seguir con la presumida. Sí, claro. ¿No? Y es que el presidente dice que por primera vez un gobierno le da apoyo a los discapacitados. Y dice, y 15 estados me apoyan en esto. Entonces, señor presidente, con todo afecto, le quiero decir que Baja California es el primer estado, antes que la federación, de darle... y que además se puso como un derecho en la Constitución de Baja California. Octavo, ¿te acuerdas? Ya le estamos dando algunos tips a los abogados para Miren, cuando... en el artículo octavo, Sí. que casi nadie ha leído o no lee, ¿no? Hay 18 nuevos derechos para los bajacalifornianos de una iniciativa que presentó Jaime Bonilla, fue aprobado por el órgano que reforma la Constitución en Baja California, y tiene muchos derechos que en estos momentos nadie exige. Uno de ellos, por ejemplo, es que si tú caes en un hoyo y se rompe tu llanta o tu faro o el carro, puedes ir en contra de la administración pública. Se llama responsabilidad objetiva por daño creado o responsabilidad patrimonial de la administración, pública. Eso se encuentra en la Constitución de Baja California, y ahí establecimos el apoyo de una pensión a los discapacitados, porque a nivel nacional no se daba, y fuimos los primeros, y creo que se fueron 250,000 o 300,000 personas, acciones. Entonces, bueno, aclarando eso, esa presumidita que damos. Sí, pero fue importante que todas esas acciones que está impulsando el gobernador Bonilla se tuviera, fíjate, ahora al paso del tiempo, qué razón hubo de hacer eso, ¿no? Y además es bueno que la gente que nos ve sepa que están en la Constitución. Como ahora los que están ahora en el gobierno nada más nos tratan de que nos equivocamos y de puros, ¿no? Sí. Puros ataques. Eso se puso en la Constitución, y hay que decirle a nuestro público televidente, a radioescuchas, que el que esté en la Constitución quiere decir que la autoridad no es optativa para la autoridad concederlos o no. Lo tienen que hacer, y si no, pues hay instrumentos jurídicos para reclamarlos. Ahora, ¿por qué se puso en la Constitución? Porque es difícil modificarla, ¿no? Claro, para que el nuevo gobierno no... Porque a veces las leyes se modifican así en una madrugada y nadie se da cuenta. Claro. Pero ya una Constitución no es lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ese fue uno de los logros que
que tuvimos en el gobierno de Bonilla. Yo me siento muy satisfecho de ese artículo 18. Habrá que escribir algo, habrá que escribir algo, Alfredo. Sí, sería bueno que dejar plasmado cuáles fueron las... En algún pequeño artículo, porque hay tantas cosas ahí. Es que sí, pero además se dio el contexto, hay que decirlo también. Efectivamente, los 2 años, el término de la administración del gobernador Bonilla, fueron muy poco tiempo y efectivamente se hicieron muchas cosas. Entonces, eso se fue como parte de lo que ahí se aprobó, pero estábamos en medio de una vorágine de cambios, ¿no? Que estaba promoviendo la administración del gobernador Bonilla, que luego fue uno entre muchos otros cambios, ¿no? Entonces, sí, claro, quizá hay que dejarlo. Hay que plasmar un poco esa idea para que se conozca. Que ni siquiera se logró asimilar. Exactamente. Fueron tantos cambios, ¿no? Y solamente hablan de los malos, ¿verdad? Ahora el nuevo gobierno nos habla de los malos. Cuando hablan del segundo piso que se va a construir, que para el mes que entra, no dicen que es una idea nuestra, que perseguimos, que luchamos, que Bonilla convenció al presidente de la República. Que se hiciera. Cuando hablan del tren elevado, de Santa Fe a Tijuana, no se olviden que es un proyecto nuestro, que nosotros hicimos la convocatoria, que nosotros lo solicitamos porque es un proyecto no solicitado y muchas cosas más que no tiene caso ahorita meternos en ese tema. Quedan para varios programas. Pero es para varios programas, pero es necesario que ustedes sepan que en el gobierno de Bonilla se hicieron muchas cosas muy buenas en beneficio de todos ustedes. Pero bueno, estamos con AMLO. Venga otro video de otro de los temas que maneja AMLO en su discurso el domingo 27. Hemos demostrado que en materia de política económica funciona la fórmula de desterrar la corrupción y de acabar con los lujos y el derroche en el gobierno. Cobrando impuestos sin aumentarlos, solo cobrando impuestos a las grandes empresas y bancos que nunca pagaban. Hemos fortalecido la hacienda pública con 1.890.000 millones de pesos adicionales en 4 años. Ahí está. Me estaba acordando ahorita de ese dicho que tienen nuestros vecinos, los gringos, que dicen que en la vida solamente hay 2 certezas, de que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Bueno, en México hace tiempo que la segunda no se cumplía, ¿no? Claro que no, aunque bueno, Hacienda siempre ha sido dura, pero durante los sexenios anteriores solamente para los de mediano para abajo, porque los grandes no se ya se ve que no se tocaron. Hoy sí se tocaron y una gran cantidad de dinero que entró, un billón, dice el... Y ahí hay que insistir en el tema que así es como se explica toda esta virulencia en contra de las políticas del presidente López Obrador, en buena medida, porque ese dinero que ahora sí se está pagando y que por varios sexenios no se pagaba, estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Sí, entonces, claro. No estamos hablando de lo que Hacienda uno puede... siempre ha sido bien difícil. Sí, para empezar. Mira, todas las propuestas que se hicieron inicialmente en la frontera, pues fueron impulsadas por Jaime. Y a todos les dijeron que no se podía. Que no se, cuando se ve, vamos a bajar al 8% el IVA. Entonces, en reuniones en México, los del SAT, no, señor presidente, es un boquetote. Y el presidente dijo, es un compromiso. Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. No, que vamos a subir el 20% el 100% el salario. Señor presidente, exacto, vamos a generar inflación, vamos a ver una reacción negativa de los empresarios. No pasó nada. Sí. Vamos a bajar el IVA, el impuesto sobre la renta del 35% al 20%. Otro boquete, señor presidente. Y el otro decreto de los autos que se conocen como también, comúnmente... sí, pero los otros primero fueron... Sí, porque esas ideas a lo mejor ya en algún momento habían circulado, pero cuando llegaban a la Ciudad de México Hacienda, ahí se morían. ¿No? Y además mañosamente a los de Hacienda lo del 35, porque no era le dejaron cierto. Una serie de candados. Sí, claro, además. Pero además no era cierto. Uno se queda pensando que, bueno, finalmente... Supongo que en Hacienda piensan, nuestra chamba es recaudar, ¿no?
Y obviamente en contra de eso es permitir que se paguen menos impuestos, ¿no? O que haya menos Pues contribución. Nada más. Sí. En Hacienda no. En Hacienda tiene que haber una visión global de que si yo bajo el impuesto al 8 y yo bajo sí, eso genera mayor actividad económica, ¿no? Más derrama. Y me llega por IVA. Claro, de todas maneras igual lo del salario mínimo, ¿eh? O sea, y ahora, por cierto, se subió el 20% el salario mínimo sin críticas de los empresarios, porque fue un trabajo de negociación del presidente y del secretario de Hacienda, no sé si nada más de ellos dos, pero bueno, pues ahí está otro logro, el 20% del salario. Que todo lo que ha subido el salario mínimo en este sexenio ha sido trepidante, pero aún así vamos muy rezagados cuando uno ve los salarios mínimos en países con un mismo nivel de desarrollo, ¿no? Unidos, bueno, de eso ya ni hablamos, pero con el mismo nivel de desarrollo hasta abajo. Lo que pasaba también con la recaudación, que eso también es muy importante, que desde siempre en cualquier economía se puede medir nada más con números a cuánto equivale lo que se recauda en un año de lo que produce ese país en un año, ¿no? Y en nuestro país andábamos en el 12, 13%, cuando en países con un nivel de desarrollo parecido a nuestro andaban arriba del 18%. Y siempre se decía, curiosamente, esto lo ha dicho últimamente López Obrador, decía, es que ¿saben por qué no recaudamos tanto como los mismos países o los países con un nivel similar de desarrollo? Por el comercio informal, por la economía informal. Y no es cierto. Ahora ha subido como 5 puntos en estos años. Y esos 5 puntos en buena medida es lo que tú dices. Es esos miles de millones de pesos que no entraban, ¿no? Y que ahora sí ahora están entrando, y ahora ya se está ampliando la cantidad o el porcentaje del Producto Interno Bruto, la cantidad de dinero que se recauda comparada con la que se genera. Entonces, ese era otro mito, era otra mentira que se decía, es que no se recauda mucho porque hay mucha evasión de decían? Los tianguis y estas cosas. López Obrador es un peligro para México, ¿no? Era un peligro para todas estas tranzas. Para México. Y bueno, resulta que nuestro peso es de las ese es donde más duele, ¿no? Porque esa es una medida, sobre todo en lugares como este, esa es una medida de números, no es nada de retórica, de nada. A ver, ¿cuánto se ha devaluado el peso? No, pues no se ha devaluado. Y de banda. Ahorita al contrario, se ha sobrevalorado el peso. Bueno, no sobrevalorado. Se ha mantenido, por lo menos, se ha relevado incluso un poco, y está como a 18. Entonces, cuando uno ve los sexenios anteriores, siempre en todos hubo deslizamiento, por llamarlo de una manera. Además decía que íbamos a estar en 22, 23. No, eso fue lo primero que decía, ¿no? Si llega López Obrador, el peso se va a ir a 40, el dólar se va a ir a 40 pesos. Entonces, los que nos ven en su muy amablemente y nos oyen por las diferentes estaciones de radio, es muy importante que sepan que el peso mexicano se ha consolidado, que somos una opción internacional. Y otro tema que ahorita viene, que es el tema del petróleo. Claro. Yo recuerdo ese debate como candidatos, y el candidato del PAN hizo mofa del entonces candidato López Obrador al decir que el petróleo y la petroquímica, porque ellos ya no era negocio, ya no era negocio el refinar el petróleo y producir gasolinas aquí, que era mucho más práctico y barato traerlas de Estados fuera. Unidos, ¿no? Y entonces López Obrador, otra vez con su actitud que llega a veces hasta parecer necia, dijo no. Vamos al video y verán cómo la petroquímica ha avanzado mucho. Encontramos una gran corrupción ahí. Ahorita están procesando al de Pemex, están procesando al de Fertimex, porque compraron en 260 millones de dólares. Más puros fierros viejos. Puros fierros viejos, ¿no? Pero bueno. Y Olmeca en Paraíso, Tabasco, para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo crudo. Esta planta ya está en periodo de integración, y que no coman ansia nuestros adversarios conservadores. Ya va a empezar a producir gasolinas y diésel. ¿Se acuerdan? Esto es bien importante, ¿eh? Es un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque
Nadie previó la guerra de Rusia con Ucrania y nadie previó que de repente se iban a ir al cielo todos los energéticos. No, mi hijo le mando un saludo muy afectuoso que se va a recibir de máster en la London School of Economics. Me siento muy, muy contento. Me comentaba que ahorita en Inglaterra están de la fregada, Alfredo. Porque se salieron de la Unión Europea, aparte, y luego les pegó la guerra de Ucrania. Que les tuvo que dar el gobierno 500 libras esterlinas. 500 para poder pagar el recibo de la luz. Ah, sí, en Europa eso es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo porque lo que se hizo es lo que se había empezado a hacer acá. Prácticamente se privatizó el sistema de generación de electricidad y pues como se privatizó, pues es un negocio. Y claro, el negocio opera por utilidades, pero eso no fue el problema. El problema es que cuando empezó a escasear el combustible, el gas natural para producir electricidad, pues obviamente escaseó y el costo de la electricidad es de locos en Europa en estos momentos, ¿no? Sí, claro. Y lo que tú dices, cometieron el error de salirse de la Unión Europea a través del Brexit, ¿no? Y hoy todos los agricultores no tienen subsidio, todos los productos Sí, porque además la Unión Europea tienen que entrar con permiso. Sí, y la Unión Europea tuvo que portarse muy firme con Inglaterra, con Gran Bretaña, porque dijo, no, a ver, estos se salieron, pues van a ver ahora la que van a tener que pagar. Desde el siglo XII hay una lucha entre Inglaterra y el continente. y Francia, básicamente Francia. ¿Por qué? Pues porque los normandos con Guillermo I conquistaron en la batalla de Hastings en 1008. Sí, algunos de los reyes, y fueron después normandos, claro, ¿no? Y ha habido la guerra de los 100 años, y entonces, pero me vengo acá más cerquita para que no digan que ando muy lejos. Pero era presidente de Francia Charles de Gaulle. Esta Unión Europea primero surge como la comunidad del carbón y del acero, ¿no? Y luego de ahí evoluciona a un Mercomún. Cuando hay el Mercomún, Inglaterra pide acceso al Mercomún y Charles de Gaulle, presidente de Francia, la veta. Sí, ahí traen algunas rencillas añejas. No, y entonces no entra Gran Bretaña. Ahora en esta nueva etapa forma parte de la Unión Europea y algunos políticos muy conservadores, no sé cuáles serían los intereses, generan todo un movimiento para que se salga de la Unión Europea. Y ahorita lo están padeciendo. Lo están padeciendo Y nosotros estamos en jauja en esta parte, lo que es petróleo, lo que es gas, lo que es lubricante. Ciertamente no teníamos petroquímicas porque las habían considerado viejas y las habían cerrado. No, y nunca se les dio mantenimiento ni se interesaron porque había un negocio en importar gasolina. Era otro gran negocio, ¿no? Claro. Y cuando compra esta empresa en Texas, sí, que se le fueron encima al presidente. ¿Por qué está comprando refinerías en el extranjero? Bueno, porque era lo más práctico, era la que estaba más cerca, ahí, claro, y que incluso para poderla comprar tuvo que dar su aval, su apoyo, Biden. Sí, el presidente de los Estados Unidos, si no se hubiera podido. Entonces, bueno, eso da una idea. Y en este momento se están, creo que, construyendo 6 o 7 refinerías en China. Si son tan mal negocio, ¿por qué los chinos están haciendo eso, no? Bueno, pues esa es visión también. Y además, detrás de toda la oposición a este tipo de acciones, pues son intereses muy, muy localizables y que tienen que ver con el dinero. Insisto, si no tenemos para refinar nuestra gasolina, pues de algún lado va a haber que traerla. Y el traerla es un negocio. Es un negocio de alguien. Y otros dos proyectos magistrales inmensos, que son el ferrocarril transoceánico de Salina Cruz a Veracruz. Que es un canal de Panamá. Es un canal de Panamá más cerca y que Panamá está muy molesto porque le vamos a quitar clientela. La clientela. Ahorita pues ya pueden ver en internet, en YouTube, todo lo que han avanzado con vías, porque en México tenía años que no se construía un kilómetro de vía férrea. Al contrario, se había vendido todo lo de pasajeros, ¿no? Y se habían vendido varios tramos a
sobre todo empresas de Estados Unidos, y el gobierno no había vuelto a meterse en ese tema. No, entonces ese ferrocarril transoceánico es una fregonería. Y el otro, más polémico, porque luego el transoceánico casi no lo mencionan, Pues no, y no pues. saben lo importante que va a ser para el No, país. porque no se oponen porque también va a dar muchos negocios, Va ¿no? a dar muchos Va a dar negocios. muchos negocios. El de Maya. El Tren Maya. Uy, Maya, porque que si está matando a los jaguares, que si está matando a las ceibas, que si está matando a los cenotes, o sea, una serie de críticas. Pero ahí va el proyecto. En fin. Ya se nos quedan muchos en fin, temas. Se nos quedaron muchos temas, pero tenemos que concluir, amigas y amigos. Vamos a seguir analizando. Lo importante es que hay un proyecto que termina en 2024 y que debe iniciar otro proyecto similar, con las mismas raíces, con los mismos propósitos, con las mismas actitudes. No podemos regresar, no podemos irnos a otro esquema. Tenemos que seguir avanzando y profundizando en todos estos temas. El norte requiere también de mayor inversión y estamos seguros que con el nuevo gobierno, que empezará en 2024, tendremos esa nueva inversión. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana a fondo con Amador Rodríguez Lozano.